Y en este caso es lo contrario, es rellenar un vacío. El vacío ocupado, ¿no?, por la historia pequeña de nosotros. Y cuando digo nosotros, digo nosotros, que yo y unas cuantas gentes más que nos encontramos en el año 95 en una ciudad que era un universo para nosotros, un universo nuevo. Y yo siempre lo comparo con el acto de nacer. No sé, a mí siempre que pienso en Cuba, pienso un poco como la vida en una incubadora, ¿no? Uno está vivo, uno respira, pero uno de conocer cosas se desconoce hasta sí mismo, ¿no? Y nada más revelador, ¿no?, sobre uno mismo que encontrarse con otra realidad. Y quiero empezar mi lectura de los fragmentos que voy a ver justamente por un momento, un descubrimiento de esa vida cubana que logré justamente en el enfrentamiento a la vida española. Y ese descubrimiento es más o menos que nosotros carecíamos de tradición, éramos gente sin tradición, sin pasado, ¿no? Sí. Entonces este capítulo se llama De cómo descubrimos la Nochebuena. Una de las más frecuentes causas de insomnio nativo ante la presencia de inmigrantes es la amenaza que la importación de tradiciones representa para los usos locales. En ese aspecto, la pequeña tribu que empezaba a reunirse en la buhardilla de León III ofrecía muy poco peligro. En cuestión de hábitos no era mucho lo que podíamos soportar. Las costumbres que traíamos en casi ningún caso alcanzaban para componer una tradición. Más bien estábamos ávidos por adquirir tradiciones que nunca habíamos tenido. La Nochebuena, por ejemplo. No solo habíamos crecido de espaldas a la religión de nuestros padres y abuelos, de la que ellos habían calculado como parte de su proceso de entrega espiritual a la revolución. Todos los hábitos asociados a la antigua fe habían desaparecido como parte de los daños colaterales del nuevo fervor nacional. Casi ninguno de nosotros estaba bautizado, y celebraciones como la Navidad, el Día de Reyes, la Semana Santa o la Noche de San Juan apenas se conservaban en la memoria intermitente de nuestros abuelos. En esta parte de afuera del mundo conozco a muchos para quienes la alegría forzosa de la Navidad resulta una abominación. A mí mismo no me atrae especialmente ahora que la excitación de mis hijos la ha convertido en obligatoria. Pero prefiero rendirme ante hacerle resistencia. No obstante, para aquellos que se sientan abrumados por el frenesí de las compras y los villancicos interminables en la radio, hay una solución radical aunque difícil de llevar a cabo. En época de Navidad viajen a los días de mi infancia, a ese tiempo en que mis oídos nunca se vieron hollados por un villancico. Y si no pueden viajar a ese tiempo, al menos imagínense. En aquella década del 70, solo unos pocos se atrevían a celebrar la Nochebuena. Consumir carne de cerdo y cerveza la noche del 24 de diciembre era un modo de señalarse ante el vecindario, un desafío, proclamar que no se estaba integrado. Esa era la palabra que se usaba en aquellos días. Integrado significaba pertenecer a las organizaciones oficiales básicas, asistir a reuniones y a los llamados al trabajo voluntario en la ciudad y en el campo, ser parte de la milicia, cumplir turnos de vigilancia nocturna y un denso y laborioso conjunto de obligaciones encaminadas a demostrar su entrega en cuerpo, pero sobre todo en alma, a la revolución. Esa madre celosa que no toleraba fidelidades compartidas, y menos con Dios. Integrado. En puridad no se aplicaba a los apasionados de la nueva fe, sino a los que se limitaban a observar los rituales para dejar toda sospecha de herejía. No estar integrado suponía quedar fuera del juego, resignarse a estar bajo observación el resto de la vida, renunciar a ascensos y reducir posibilidades universitarias de los hijos a las pocas carreras que podían aceptar estudiantes que no compartieran una concepción científica del mundo. Comer cerdo asado un 24 de diciembre parecía incapacitarte de por vida a entender la teoría de la evolución de las especies, aceptar la lucha de clases como es el último motor de la historia, comprender los principios de la brujería. A quien quiera que hubiera decidido castigar a los que celebraban la Navidad no le faltaba razón. Comer cerdo asado en la víspera del cumpleaños del Hijo de Dios no podía ser un gesto inocente cuando había tanto en juego. Por poca relación lógica que se puede encontrar entre la carne de puerco y el nacimiento de Cristo, aquellos que festejaban la Nochebuena en los 70 cubanos estaban más cerca del cristianismo minoritario y clandestino de los orígenes que el resto de sus contemporáneos occidentales. Y a falta de leones, ahí estaban los policías y los chivatos que en cada manzana remedaban la omnipresencia de Dios. No fue hasta finales de la década siguiente que la gente en la isla comenzó masivamente a girar los ojos hacia Dios o en su defecto sus franquicias terrenales.
Cuando 3 años después de mi partida de Cuba oficialmente levantaron su prohibición, hacía tiempo que la Nochebuena se celebraba en todas partes sin la diversión de antaño. Para mí ese retorno místico y ritual había llegado demasiado tarde. Mi conexión con la fe, el plug que me enchufaba con la divinidad, había quedado definitivamente jodido. Tras mis primeros 20 años ateos, me sentí incapacitado para enchufarme con él. Aún así, me forcé en cumplir ciertas ceremonias como objeto de desafío, una manera de desertar de las huestes de los revolucionarios y hasta de los integrados. La celebración de la Nochebuena fue para mí la de la pérdida de la fe en la revolución, quiero decir, que me acompañaba desde niño. Bien, desde aquí salto la primera celebración y voy a la segunda. Con ese sentido de la oportunidad tan típico de mi familia, empezamos a celebrar la Nochebuena en la peor época posible. Conseguir carne de puerco había pasado de ser una empresa difícil a quimera pura. En una de aquellas primeras ocasiones, mi padre no encontró otra cosa que llevar a banqueta navideña o que jutías. Para los que no estén familiarizados con la fauna caribeña, una jutía es un roedor salvaje con el tamaño del aspecto de una ardilla, aunque con pelaje más escaso y oscuro, y una cola desnuda y fina. Dicho de otra manera, es más parecido a una rata grande y atlética. Las que trajo mi padre aquella Nochebuena ni siquiera tenían buen sabor. Por ganas que uno tenga de reconectarse con las tradiciones familiares o con el supremo creador, el plato principal de Nochebuena no debe tener ese dejo silvestre de un roedor cazado de una ciénaga. La cena para celebrar el nacimiento de nuestro Señor debe saber mejor que el resto de la vida. Las Nochebuenas siguientes fueron mucho mejores. Nos reuníamos en casa de los abuelos y comíamos como Dios manda. Menú sagrado, arroz blanco, frijoles negros, cerdo asado y pica hervida. El vino no era bueno, y lo hacía yo mismo y sabía a vino de botella. Después, otro momento, hay una palabra que se ha repetido mucho en la presentación que es la amistad. Y yo creo que la amistad es el principal valor con que contamos nosotros, la gente de mi generación. Yo creo que incluso muchas veces confiamos más en un amigo para cosas más íntimas que hasta en la familia, ¿no? La amistad era un padre que podía sacar a última hora el momento que te ibas a escapar por el Mariel en un barco, pero un amigo no te fallaba, ¿no? Se suponía. Y yo creo que también, ¿no? Este libro es un tributo a la amistad. Y amistades, en este caso, muchas veces que se forjaron ahí mismo, ¿no? La mayoría de la gente que yo encontré aquí no lo había visto nunca antes, ¿no? Y fueron amistades bajo presión de las circunstancias. Entonces, esto es la parte que remeda a un libro de autoayuda, ¿no? Cómo hacer amigos, ¿no? Dice, amistades. Si eres inmigrante indocumentado en Madrid de 1975, te recomiendo no ser muy selectivo a la hora de elegir amistades. Ten en cuenta que a nadie se va a pelear por ser amigo tuyo. No todo el mundo está interesado en ver el gesto sufriente con que sacas un billete de 2.000 pesetas para pagar la cuenta común en el bar. O a sobreentender que un inmigrante no está psíquica ni financieramente preparado para gastarse el equivalente a medio día de trabajo de un mes completo en su país de origen, en unas cuantas cañas y tapas solo para aceptar una conversación entre iguales. Porque de eso se trata. De buscar amistad entre iguales, gente que entiende y comparta ese rictus amargo cuando llegue la factura, o vea en esa cerveza y esas tapas el mismo desmesurado que a los otros, los nativos, tu desesperación o tu asombro les puede hacer gracia la primera vez, pero no es algo que produzca entretenimiento perpetuo, como no lo produce el recuento de penurias en tu país de origen y la comparación de estas con el derroche de placeres que descubres en tus países. Por lo demás, la amistad entre inmigrantes funciona del mismo modo que entre cualquier otra variante de la especie humana, con un intercambio de chequeras en blanco con la esperanza de que el otro sabrá valorar apropiadamente el gesto. Es el acuerdo tácito de que ninguno escribirá en los cheques cifras desorbitadas y que cada cual proveerá sus respectivas cuentas de fondos suficientes para que los cheques no reboten. Porque en realidad se trata de eso, de la amistad como intercambio infinito de confianzas en el que se hablará de todo menos de las deudas, que aumentan en ambas direcciones, a menos que los cheques empiecen a rebotar. Señal inequívoca que la cuenta del otro se halla sin fondos. Entonces, al conjuro del mantra "y yo que creía", se descubriría que todo lo entregado con aparente descuido no ha escapado de una contabilidad tan cuidadosa como consciente. Se recuerda ahora cada muestra de confianza, cada favor con la rabia destinada a las traiciones y se coteja
con las inversiones del otro. Mantener una amistad, que se trata de inmigrantes acabados de conocer o antiguos condiscípulos de la escuela primaria, consiste en evitar por todos los medios acercarse a ese punto. Llamar al amigo como si realmente te interesara saber cómo le va y no preparando el terreno para, en caso de emergencia, pedirles que te dejen quedarse en su apartamento dentro de 2 meses, como si no existiera la propia idea de la transacción. Hablando de las amistades y esta parte me la van a perdonar los que vinieron a la otra presentación porque voy a repetir una parte de la lectura. A veces no se trata solo de amistad, pero sí de roce social, ¿no? Y uno de los momentos más complicados es, por ejemplo, la de compartir piso con gente que uno no conoce, que es mejor muchas veces que compartir piso con gente que uno conoce, o por lo menos no está la amistad, no hay nada que perder, ¿no? Entonces, voy a hablarles de un divorcio que presencié, o un proceso de divorcio, y voy a leerles unos fragmentos. Esta parte se llama Divorcio de la Cubana 1, porque fue tan largo que tuve que dividirlo en 2 partes. A diferencia de buena parte de su generación, mis padres nunca se divorciaron. Ellos han preferido martirizarse meticulosamente hasta que la muerte piadosa venga a separarlos. En eso están todavía y hasta lo disfrutan. Le he seguido los pasos, al menos en la persistencia, así que lo más cerca que he estado de una separación fue de la de Silvia y Ricardo. De haberme implicado 1 milímetro más, yo habría sido uno de los divorciados. No fue que me agarrara desprevenido, quien único pareció sorprenderse fue la propia Silvia, pero nunca imaginé que pudiera generar tanta energía, algo se asemeja más a un apagamiento. Ahora les leo de la segunda parte del divorcio. El divorcio entre Silvia y Ricardo fue un proceso largo y tortuoso, agónico para la larga veintena de personas sorprendidas en el fuego cruzado de la pareja. Quizás también lo fuera para ellos, no estoy seguro, porque en aquellos días ambos estaban demasiado ocupados. Silvia en entender cómo había ocurrido todo, Ricardo en encontrar la manera de quedarse en cualquier objeto de valor en la repartición del magro botín matrimonial. No pienso contar un proceso que duró meses, y oficialmente terminó cuando Ricardo le cedió a Silvia, a cambio del coche y algunos otros aparatos acumulados durante su vida en España, la plancha y la hornilla eléctrica que habían dejado en Cuba. No sé exactamente cuál fue el veredicto del juez, pero no cuesta trabajo imaginar el sitio oscuro y maloliente donde Silvia le recomendó a Ricardo que se metiera todos los efectos del electrodoméstico uno por uno. A Silvia no le interesaban los aparatos, simplemente no entendía que Ricardo hubiese dejado de quererla. No veía en su manoseo de cuanta mujer pasaba por el apartamento más que una manía cariñosa, ni en sus desapariciones otra cosa que despiste. Semanas después de que Ricardo se fuera de la casa, seguía sin entender por qué había renunciado a ella, y menos por una nativa mayor que ambos y sin hijos. No lo decía así, decía, él no va a querer dejar de probar esta papaya así como así, y no se refería a la fruta. Silvia imaginaba a un Ricardo dominado por pulsiones similares a las suyas, donde lo demás veíamos a un acumulador de tarecos que en su relación con una nativa por fin había encontrado un modo de escapar a su vida incierta de inmigrante. Silvia se lo representaba como un muchacho confundido por las malas compañías. Como suponía adicto a la misma pasión que ella le brindaba a manos llenas, no podía comprender que él se conformara con la vida que le ofrecía su nueva amante española. Ya para entonces Silvia había logrado traer a su madre, apenas un eslabón de la larguísima cadena de gente que lograría arrancar de Cuba en los años siguientes. La madre, una vieja típica cubana, acostumbrada al sufrimiento, e intentaba atenuar la desesperación de la hija predicándole las ventajas del conformismo con el tono de quien canta una nana infantil. Pero Silvia no estaba hecha para conformarse. Nada de lo que le dijeran serviría para modificar su monólogo de tragedia griega. Empezaba a rastrear la historia en común en busca de señales de amor, del amor que Ricardo le profesaba. Fue así como nos enteramos que no era la primera vez que Ricardo había tratado de romper con ella. Silvia no tocó el asunto directamente. Nos contó que una vez en La Habana su cuerpo se incendió, una metáfora, y Ricardo le había apagado las llamas envolviéndola con su manta. Su momento favorito de la escena es cuando Ricardo cubría de besos sus quemaduras mientras le susurraba palabras cariñosas al oído. El tono de la voz y la cara robada que ponía Silvia al contar la historia nos decían claramente que ese había sido el momento cumbre del matrimonio. Silvia arropada con la manta y Ricardo el Salvador derramando palabras cálidas sobre la oreja y el pelo chamuscado de ella.
Por el modo esquivo con que ella pronunciaba la palabra accidente, no era difícil imaginar lo que en realidad había sucedido.